Bueno, entonces hoy les voy a hablar sobre una experiencia de enseñanza y aprendizaje que consideramos sin límites, ¿no? Creo que acá espero que todos los que estamos aquí estemos muy apasionados sobre la educación. Como les comenté ahora, quisiera comenzar presentándome. Uy, este teclado está al revés. Mi nombre es Germán Rojas, soy ingeniero electrónico de profesión. En el camino me di cuenta que me gustaba programar y durante eso entonces dije, voy a hacer un magíster en ingeniería de software. En esa experiencia de magíster me di cuenta que me apasionaban tres cosas también durante mi aprendizaje. Fue educación, liderazgo y tecnología. En esta sesión o durante todos estos 2 días vamos a estar hablando de las tres cosas. Entonces se imaginarán la pasión que eso me genera. Como muchos de ustedes, soy docente por convicción y también he sido emprendedor. Monté una empresa de marketing digital, ofrecíamos talleres, desarrollos a la medida, pero durante ese tiempo me di cuenta que esa pasión mía me hace siempre volver a este tipo de trabajo sobre la educación. Hoy en día soy director de servicios profesionales en OpenLMS, una empresa de LTG, que es una multinacional con locación en Reino Unido. Nosotros queremos o creemos también que el mundo se cambia con educación y lo queremos transformar. Y eso es a lo que les voy a mostrar. Entonces, ¿quiénes somos? Somos la organización más grande y experimentada de soluciones de servicios de tecnología educativa. Tenemos más de 1.800 clientes en el mundo, más de 8.5 millones de usuarios en total activos, más de 160 empleados que están distribuidos en Colombia, Australia, Estados Unidos, Canadá, tenemos personas en Europa y tenemos más de 28 partners, ya estamos llegando a los 30, de hecho. Somos parte de esa gran familia que les comenté, de Learning Technology Group, la potencia financiera que es líder estratégico. Llevamos ya 6 años consecutivos ganando el Fosway 9Grid como líder estratégico en el aprendizaje digital. Y eso creo que habla bastante de la calidad. Les voy a poner esta cuota de nuestro plan estratégico. Creemos que el aprendizaje a lo largo de la vida, o el lifelong learning, es un catalizador de las economías y en medio para empoderar a las personas. Creemos que el trabajo que hacemos permite que las personas y sus organizaciones prosperen. Y eso es algo que quisiera que no solo lo creamos, sino por supuesto que lo llevemos a la práctica. Pero bueno, me han dicho que hoy no vamos a hablar de OpenLMS, o no estoy acá para hablar de ellos o de nosotros. Quisiera hacer un énfasis especial sobre la educación y hoy les voy a hablar de educación abierta. Entonces, un poco de lo que les voy a contar está sobre la historia de la educación abierta, una breve historia, el contenido abierto, que son cursos abiertos. Vamos a hablar un poco de software libre, la estructura de proyectos abiertos exitosos, les daré unos ejemplos, y vamos a hablar de tendencias en este año de 2023. Quiero empezar con un poco de historia, que sé que esto de pronto ya lo sabemos mucho, pero no está de más. Desde Grecia, desde hace muchos años, por allá en el siglo III, ya estábamos hablando de educación, el tercero antes de Cristo. Y teníamos a Platón con sus diálogos y teníamos lugares en donde la educación empezaba a ser abierta, la educación estaba en plazas públicas y era bastante revolucionario pensar que además para esa época ya hay demostraciones históricas en donde mujeres también hacían parte de la educación, ¿sí? Podríamos decir algo así que Platón fue uno de los pioneros en los que hoy en día conocemos como MOOCs o cursos de educación que son abiertos. Con el tiempo empezamos a ver universidades que empezaron a crearse, incluso buscaron formas agnósticas de llevar la educación independientemente de la religión y hicieron diferentes innovaciones sobre eso. Entre ellas tenemos la historia de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, que tenemos ya son, mejor dicho, es increíble para mí pensar en cientos de años, ¿no? Desde 1450 ya está fundada la universidad. Y tenemos ejemplos modernos también que llevan la educación abierta, como lo es la Open University, que están en Londres. El propósito de la Open University es llevar educación abierta, es decir, donde puedan llegar a la mayoría de las personas. ¿Cuál es la misión? Ser abierta a personas
lugares y métodos e ideas. ¿Cómo lo hace la Open University? Ellos promueven oportunidades educativas y buscan siempre llegar a la mayoría de los estudiantes. Tenemos más de 250.000 estudiantes también en el SENA, en programas abiertos en Colombia, por dar otro ejemplo. Y son iniciativas que es básicamente cómo llegamos a más personas con la educación, porque estas iniciativas creen en que llegar a educación al mundo lo va a cambiar. Tenemos a la Universidad de las Personas, que se llama University of People, no sé si han escuchado de ella. Es una universidad con la intención de llegar a 1 millón de estudiantes de forma global, de calidad. Y lo que hacen es de forma online. Hoy en día la tecnología nos permite llegar a muchas más personas que antes, y no solo llegar a más personas, sino además llegarles de una forma mucho más personalizada, que eso también hablaremos. Tenemos ejemplos más locales como la UNED, que de hecho están por acá, en donde la UNED posee más de 160.000 alumnos, ¿sí? Con esas dimensiones es imprescindible o es muy importante pensar en que esa contribución o esas contribuciones que hacemos desde las instituciones de verdad están influyendo en el mundo. Tienen también ciertos cursos MOOC, ¿cierto? La UNED nos ayuda, digamos, como contribuye a llegar a la educación también con MOOCs, y distintas universidades ya tienen como esa noción. Hoy en día es más fácil encontrar una universidad con MOOC que sin MOOC. Sería incluso extraño una universidad que no esté en iniciativas de educación abierta. Pero esto es en cuanto a instituciones. Cuando ya hablamos un poco de la información y de cómo hacer o cómo está la evolución, no solo en instituciones, sino a nivel educativo en general en el mundo, uno puede hacer una perspectiva, por ejemplo, de lo que era la Biblioteca de Alejandría, que estoy seguro que todos la habrán escuchado. La misión era recolectar toda la sabiduría posible del mundo. ¿Qué misión más difícil? Y logramos tener hoy en día que la Biblioteca de Alejandría es una de las bibliotecas más grandes del mundo. A menos que consideráramos algo como Google, y sería muy difícil dejar de lado que la Internet nos ha permitido tener la biblioteca más grande del mundo. Comparamos las misiones y la misión de lo que era algo de hace cientos de años a lo que hoy en día es una compañía como Google, que está pensando en cómo organizar toda la información del mundo para que sea disponible y útil para la humanidad. Ahora quiero que nos imaginemos una educación abierta facilitada por tecnología y en donde no haya limitaciones. ¿Qué pasaría cuando logremos alcanzar ese punto? En 2023 no tenemos algo a nivel mundial, todavía tenemos brechas tecnológicas, brechas de conectividad, tenemos desigualdad, pero les puedo decir que cada vez estamos más cerca de este noble y gran objetivo. Entonces hablemos de 3 componentes mucho más tangibles de cómo poderlo hacer. Por un lado tenemos el contenido, que es lo que se refiere a lo que vamos a poder aprender, digamos, los cursos, que es la metodología, la estructura para poder llegar, y software, que es la base técnica o tecnológica de las maneras en las que podemos lograrlo. A nivel de contenidos abiertos, ustedes se van a dar cuenta que principalmente las diferencias están en que el contenido abierto pues es público, ¿cierto? Mientras que el contenido propietario suele ser privado y protegido. Por otro lado, el contenido que es propietario suele tener muchos costos, porque tenemos que estar analizando cómo internamente las instituciones o quien lo esté haciendo privadamente lo tenga que hacer, y tiene que invertir en la calidad. Mientras que cuando es abierto se vuelve universal, se vuelve una manera en la que muchos pueden contribuir y se genera una comunidad. Y esas comunidades las podemos evidenciar de forma poderosa cuando vemos por qué llegamos a una vacuna tan rápida frente a una pandemia global, pensando en comunidad. Tenemos entonces que, por ejemplo, EDX o tecnologías como 2U permiten que el contenido sea global. Hoy en día cualquier persona puede, con un acceso a un smartphone, les puedo decir que la mayoría del mundo hoy en día lo tiene, y cada vez estamos llegando más al 100%, nos permite que hoy en día con acceso a un dispositivo móvil podemos educarnos y podemos tener algo que en la antigüedad era imposible, que si tratáramos hoy en día de explicar lo que hoy tenemos en la punta de los dedos, parecería brujería, parecería magia, y sin duda es magia.
Tenemos entonces los cursos abiertos. Y en los cursos abiertos, la diferencia principal es, son masivos. Podemos llegar masivamente a la gente. Y es también por eso que la revolución de la masificación de la educación hoy es tan grande. Al ser abiertos, permiten más accesibilidad comparado a los que son privados. Y por supuesto, el tema de que sea en línea hace que todos desde el celular podamos ingresar. Ahora, no sé si lo sabían, pero España es el primer país europeo en haber generado MOOCs oficiales. Los cursos online abiertos hoy en día representan 27%, o el 27% de los MOOCs de hoy vienen de España, en Europa. Debemos aprovechar esos frutos de evolución y mantenerlo ahí. Y la mentalidad española, se los cuento por toda la experiencia que hemos obtenido desde OpenLMS, la mentalidad española es muy interesante porque es muy orientada a la parte de educación abierta. No solo desde la mentalidad, sino en hechos. Lo vemos con estas estadísticas y es una tendencia muy interesante porque, insisto, está relacionada a ese acto de nobleza de cómo llegar a más personas con la educación. Cuando ya hablamos de software, también tenemos un tema de software cerrado, software privado y software de código abierto. El código propietario, en diferencia, o más bien el código abierto, a diferencia del código propietario, es libre. Es decir, cualquier persona puede acceder y así como el contenido, hay mucha contribución de la comunidad. Entonces hay una comunidad completa que sostiene eso. Desde OpenLMS nos encanta eso y en general hay muchas iniciativas de código abierto y creemos que es parte de esa contribución a esa noble causa para contribuir al mundo. Normalmente el código abierto está sobre servicios en la nube, que además, no sé si lo sabían, pero la mayoría de servidores en el mundo utilizan Linux, por dar un ejemplo, que es software abierto. Entonces, la mayoría del planeta cada vez tiene una tendencia a que entre más colaboración tengamos sobre la tecnología, más rápido vamos a poder no solo llevarla, sino también contribuir en ella. Entonces, podemos decir que la estructura de software abierto o de software libre es exitosa. Y desde OpenLMS consideramos que la educación abierta con estructuras de tecnología abierta tiene sentido. También creemos, y esta es una pregunta que les quisiera hacer, pero creemos o quisiera afirmarlo, que todas las instituciones buscan su propia o tienen su propia personalidad y buscan ser diferentes. No creemos que todas las instituciones quieran ser iguales. Por esta razón, nosotros creemos que los estudiantes, también como sentido de pertenencia, esto es un tema humano, todos queremos pertenecer. Y en esa personalización, en ese tema de querer pertenecer, la personalización como institución y tener un carácter único se vuelve importante. Siendo así, es importante tener la capacidad de ofrecer experiencias únicas. Por eso, desde OpenLMS ofrecemos 3 cosas que les voy a contar. La primera es diseñador de aprendizaje personalizado. Las instituciones que están acá, los de la Universidad de Barcelona, la UNED y la Pompeu Fabra, nosotros tenemos esto. Es una tecnología que se puede utilizar. Y básicamente permite que los estudiantes tengan caminos personalizados de educación. Entonces ya no solo estamos logrando que estamos llegando a más personas por la educación abierta, sino que estamos llegando a ser muy específicos en el camino de cada estudiante y en su ruta de aprendizaje única, porque cada persona es única y cada persona tiene formas de aprender, ritmos de aprendizaje, y todo esto responde a lo que queremos llegar. El aprendizaje personalizado a escala va a permitir algo muy increíble y es realimentación a tiempo. Parte de los desafíos que nosotros tenemos o que percibimos en la educación es, si yo cometo error como estudiante y el docente tiene 300 estudiantes que revisar, va a ser muy difícil que me pueda dar realimentación a tiempo. Si logramos hacer con tecnología de alguna manera, y les garantizo que en este evento les vamos a mostrar cómo poder dar realimentación en tiempos precisos, en tiempos adecuados, los estudiantes van a tener una experiencia como nunca antes. Y después, eso mejora desde la retención hasta la experiencia y la calidad de lo que se entrega.
Tenemos también contenido H5P, es una forma, es un complemento de código abierto también, que permite añadir a los LMS, eso es de forma abierta, contenido interactivo. Y el contenido interactivo también hemos percibido que mejora la experiencia de los estudiantes. La variedad de contenido es importante, y es importante porque, como decía, cada persona aprende distinto. Hay personas que aprendemos mejor leyendo, aprendemos mejor escuchando, de pronto viendo, de pronto ambas cosas, viendo y escuchando. O quizás con experimentos, con talleres, con hacer trabajos. Entonces, tener variedad de contenido permite reafirmar la forma en cómo aprendemos. El contenido H5P es entonces receptivo y apto para dispositivos móviles, eso también es importante. No solo basta con que esté en una pantalla, tenemos que estar seguros de estar en varias pantallas. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de las tendencias, de lo que nosotros percibimos en 2023. La primera es sobre el microaprendizaje. El microaprendizaje son básicamente cápsulas de aprendizaje corto. Hay microaprendizaje hasta de 5 minutos. Un video de 5 minutos puede ser un microaprendizaje. Deberían ser efectivas y fáciles de consumir. Hoy en día estamos teniendo lo que decía Xavier tenemos estudiantes que siguen siendo jóvenes, pero con una influencia muy alta en lo que está pasando tecnológicamente. Y así como se puede buscar a Justin Bieber, qué está haciendo, también pueden buscar sobre temas de educación. Lo que es importante es, la tendencia es que la información debe ser ágil de poder digerirse, debe ser rápida de poder revisarse para estas generaciones. Microaprendizaje permite exactamente eso, que yo pueda aprender algo en un momento rápido, puedo hacer otra cosa, volver y seguir aprendiendo. También vemos que la analítica descriptiva y predictiva va tomando fuerza, o sea, sigue tomando fuerza, pero cada vez hoy vemos que está un poco más tangible en lo que anteriormente solo era un futuro alcanzable. Relacionado a dashboards y reportes robustos. Hoy en día los estudiantes, o más bien los docentes, las instituciones que tengan analítica predictiva o que logren tener ese poder de información, van a poder ir teniendo mejoras continuas sobre las comunidades estudiantiles. Las evaluaciones también tienen un juego muy importante y lo hablo desde el punto de vista no solo de examen, sino evaluativo como tal, en donde cada vez hay más formas de evaluar, cada vez hay formas de garantizar seguridad, por ejemplo, integridad, y tenemos acá compañeros de clase. Máximo hará una exposición en donde muestra, por ejemplo, cómo híbridamente puede funcionar, y también desde tecnologías como Small, que son de proctoring, de cómo garantizar la integridad en exámenes, cómo garantizar que el examen esté. Ahora, hay aprendizaje inmersivo también, y el inmersivo sí que es importante, porque es muy difícil enseñarle a alguien cosas prácticas si no hay práctica. Es muy difícil enseñarle a alguien. ¿Qué tanto confiarían ustedes en un conductor que tuvo un curso en línea, sin ningún tipo de simulación al menos? Hay cosas que la experiencia, sea simulada o real, la experiencia toma mucho valor. Y para eso también el aprendizaje personalizado tiene mucho sentido. Tenemos también el autoaprendizaje, y es que cada vez necesitamos más autonomía en las personas, pero irónicamente cada vez pareciera que hay menos autonomía de aprendizaje. Pareciera que las nuevas generaciones no tienen esa autonomía que normalmente veníamos teniendo con las anteriores. Pero sí que es algo que cada vez va a coger más fuerza, y es, en un mundo en donde todo es hiperpersonalizado, la autonomía de poder tomar la decisión de yo voy a sentar y sacar tiempo para estudiar va a tomar más relevancia. Entonces el autoaprendizaje es algo que si llegáramos a inculcar, estaríamos básicamente enseñándole a las personas a aprender, y no solo aprender lo que es algo técnico, sino aprender para toda su vida, que es la tendencia del mundo también. Estamos en un mundo en donde ya no está en que los niños son quienes aprenden o los jóvenes. Hoy en día todos tenemos que estar aprendiendo, y esto cada vez toma más relevancia, autoaprender. Tenemos también tecnologías como realidad virtual y metaverso, que esto fue tendencia en pandemia, hoy en día cada vez baja, pero en realidad sigue allí. Y es todo el tema de desarrollo de escenarios de aprendizaje inmersos, en simulaciones, en que yo pueda experimentar, pueda tener temas sociales, experiencias muy vívidas. Hay estudios incluso que han demostrado cómo
elementos de realidad virtual simulan la experiencia en nuestro cerebro como si estuviéramos genuinamente en un lugar. Eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, se ha demostrado que los niños que tienen menos de 14 años, y es por eso que hay mucha restricción sobre el metaverso en esto, todavía disocian lo que es real o no en la realidad virtual. Entonces hay un experimento donde muestran orcas en la realidad virtual, los niños pueden tocar las orcas, jugar con orcas, y después les hacen un ejercicio, les muestran descriptivamente que las orcas son asesinas o les muestran que son peligrosas y si estás en el mar no deberías nadar con ellas. Y cuando les preguntan después de un tiempo si pueden o no jugar con orcas, no están seguros, porque en su experiencia mental su cerebro no está seguro incluso si jugó con la orca de verdad. Entonces, bueno, solo por dar un ejemplo allí. Entonces, todas estas nuevas tendencias a lo que voy es, traen beneficios, traen soluciones potenciales, pero también traen dilemas y nuevas discusiones que tenemos que traer a la mesa. Entonces no se trata de decir, de satanizarlo, pero tampoco de idolatrarlo. Tenemos que tener criterio y entre todos podemos llegar a algo mejor con eso. El aprendizaje por competencias es algo que siempre hemos venido trabajando, pero que en un mundo en donde las fronteras de la educación se van desdibujando y que tenemos un tema más global, en donde alguien puede aprender de liderazgo por su experiencia, por una clase, por un mentor, todas estas competencias se vuelven más relevantes, porque son formas en las que podemos tener no solo trazabilidad de las personas, sino validar que efectivamente sepan independientemente desde dónde adquirieron el conocimiento. Tenemos también inteligencia artificial, que está de último, pero sin duda no menos importante. Y sobre esto les voy a hablar en una sesión mañana. Pero básicamente tenemos que el aprendizaje sugerido por tendencias, gustos y necesidades al individuo es posible con IA. Y el IA, al igual como una herramienta, es una gran herramienta que también trae grandes dilemas que les estaremos contando. Esto es, digamos, como por hoy, mi introducción a esto. Mi invitación es a que en este evento lo disfruten mucho, no coman entero tampoco, quiero que lo cuestionen, quiero que nos cuestionen a todos los que vayamos a presentar, porque de eso se trata. El mundo no solo se trata de creer, sino también de cuestionarlo. Y bueno, eso sería, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Bueno. O por streaming también, si hay preguntas, sí. Bueno, gracias por tenerme y espero que lo disfruten tanto como nosotros, como decía ahorita. Esto nos apasiona mucho y de verdad quiero que se lleven una gran experiencia de esto. Gracias a todos, que estén bien.